16. Mateo 28, 16. Tiene por título la Gran Comisión. Leemos la palabra, reverencia a la palabra, todos. Acuérdense que somos el ejemplo, todos. Ok. 28, 16 del libro de Mateo. Y leemos la palabra en el nombre de Jesucristo. Decimos, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. Amén. Amén. Palabra de Dios. Pida al Señor ahí que baje la palabra en revelación a su corazón. Amado Padre, aquí está. Pedimos, Señor, que tu palabra sea una revelación al corazón de cada uno. Amado Dios, he aquí, Señor. He aquí, Padre. He aquí, Padre. Pedimos, Señor, que revele tu palabra, que te muestre en esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La última y gran comisión. Ahora conseguimos que esta última y gran comisión le fue dada, le fue encomendada a unos hombres que ya se le había enseñado, que se le había dado un discipulado, que habían ejercido en un deber de un llamado, donde habían sido doctrinados, donde se le había revelado el misterio del reino de los cielos. Amén. Entonces hay que pensar que Dios no envía por enviar. Dios sabe a quién enviar. Y Él llamó, habiendo escogido. Dice que Él escogió a los que Él escogió. Él los llamó. A los que Él llamó, antes había conocido y lo había predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo en la tierra, para que los representaran. Y Él los llamó y los preparó, los capacitó, revelándose a ellos y dándole a conocer a ellos el misterio del reino de los cielos. Y conseguimos que así fue. Estos 11 fueron a Galilea, como Él le había ordenado, ya Él le había dicho. Jesús salió de Galilea. Su ministerio comenzó en Galilea, basado a Lucas 4:14. Después que Él fue bautizado por Juan, voz que clama en el desierto, conocido como Juan el Bautista, del capítulo 4, el Espíritu lo lleva al desierto. Cuando Él pasa los 40 días en el desierto, Él regresa y viene a Galilea y comienza su ministerio en Galilea. Y dice que empezó a predicar y a sanar toda enfermedad. Luego llega a Nazaret. ¿Ve? De Galilea va a su pequeña población llamada Nazaret. Nazaret de Galilea. Nazaret pertenecía a Galilea. Galilea era, como dice, la ciudad principal. Y entonces cuando Él viene al desierto, Él comienza en Galilea. Por eso dice que comenzó en Galilea, Galilea de los gentiles. Isaías 9. ¿Verdad?
pueblo habitado que habitaba en tinieblas vio gran luz. Entonces comenzó en Galilea, y de Galilea dice la Biblia que él llegó a la pequeña Nazaret, a donde se había criado. Y es allí cuando dice que no es aceptado profeta entre su misma gente. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es necesario también tomar en cuenta lo que es un ministerio. El ministerio está con visión. El ministerio tiene que tener visión. Ahora, hay algo muy importante. Jesús comienza en Galilea, termina en Jerusalén. Pero hay algo muy importante, porque dice la Biblia en Mateo 27, 55, mujeres que le sirvieron al Señor siguiéndole desde que comenzó en Galilea hasta que llegó a Jerusalén. Ahora, hay algo muy importante aquí, que el día de Pentecostés, cuando el Señor derrama el Espíritu Santo, cuando el Señor confirma su promesa de Joel 2:28, después de los días de la ley derramaría el Espíritu sobre toda carne, y esta gente recibe aquella promesa, y la gente que está viendo y está oyendo, viendo el proceder de aquellos que están brincando, gritando y hablando en otras lenguas, la Biblia dice que aquella gente dice: ¿y no son todos estos hombres galileos? ¿Qué te parece eso, hermano? ¿Sabe que la gente que recibió, aceptó, reconoció el ministerio de Jesucristo en Galilea, esa gente se había movido y había ido hasta Jerusalén y esperaron allá en el aposento alto? O sea que la gente que estaba reunida con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Alfeo, Bartolomé, Felipe, Andrés, no eran sino de Galilea. Porque dice: no son todos estos hombres galileos. Y lo oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces, conseguimos que entonces el Señor, cuando comenzó a predicar en Galilea, la gente en verdad oyó y creyó. Y hubo un grupo de hombres que en verdad la palabra había caído en buena tierra. La palabra había caído en buena tierra y estaba llevando fruto. Y llevaría fruto. Y pasando a la orilla del mar de Galilea, consiguió a unos hombres. Le dijo: vení en pos de mí. Estos hombres eran de Galilea. Ahora, conseguimos que a estos hombres el Señor les reveló el misterio del reino de los cielos. A los demás por parábola, mas a ellos les daba a conocer el misterio del reino de los cielos. Y dice que durante 3 años y medio fue el ministerio del Señor. Y el Señor los doctrinó, los discipuló. Y durante ese discipulado dice la Biblia que los enviaba de 2 en 2 a cada ciudad a donde él había de ir. Y conseguimos que el Señor le dio instrucciones por dónde tenían que ir, hacia dónde tenían que ir.
Una de las primeras instrucciones es que le dijo: no vayáis a ciudades samaritanos ni camino de gentiles. Primeramente ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que no tengan excusa. Porque es que nadie se va a justificar. El Señor le va a dar oportunidad a todos. Primeramente ir a ellos. Y dice la Biblia que luego que ellos recibieron estas instrucciones e hicieron como se le mandó en la misión de Mateo 10, en la misión de Lucas 9, de Lucas 10, ¿verdad? De Marcos 6, Marcos 16, 15, esa fue la última, entrelazada a esta que leímos después de la resurrección. Le dio una estando antes de morir y resucitar, y otra después de morir y resucitar. Ahora, la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y sembró semilla. Pero mientras él sembraba, algunas semillas cayeron a la orilla del camino. Otras cayeron en pedregales, otras cayeron en higos, otras cayeron en buena tierra. Y dice que el campo es el mundo. La semilla es la palabra. La que cayó junto al camino son los que reciben la palabra con gozo. Pero dice, así como la reciben con gozo, Satanás también se la arrebata violentamente. Los que caen en pedregales son los que reciben la palabra, pero cuando vienen las pruebas, rápidamente dejan el buen camino. Los que caen en higos son los que se afanan por los bienes materiales, por enriquecerse. Entonces se ahoga la semilla, no pueden llevar fruto. Los que caen en buena tierra son los creyentes que oyen la palabra de Dios y perseveran. Llevan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, estas cosas son muy importantes porque estamos viviendo un tiempo difícil. Y el Espíritu le dice a través de Pablo a Timoteo que predicaron la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, reprendiera, exhortara con toda paciencia y doctrina, porque venían tiempos difíciles, que ganara tiempo, que aprovechara, porque iba a venir el tiempo en que no aceptarían, tolerarían la sana doctrina. Entonces había que ganar y sembrar lo más que se pudiera, ¿verdad? Porque luego los campos serían minados con cizaña. Y por eso Pablo dice que después de su partida entrarían entre ellos lobos rapaces. Hombres que dice que con apariencia de piedad negarían la eficacia de la piedad. Hombres que tendrían apariencia de oveja pero serían lobos. Que entre vosotros mismos se levantarán hombres que con palabras perversas, ya pervertidos, desviados, corrompidos, empleando sus propias enseñanzas, sus propios métodos, enseñando como doctrina de Dios, mandamiento de hombre, entrarían y con esas palabras y con esas enseñanzas y con esas doctrinas arrastrarían tras de ellos los discípulos. Velá pues. Ahora mire esto, ya sabemos que esto está en cumplimiento. Los campos han sido invadidos con semillas, y como dice, híbridas, semillas híbridas, no original. En lo natural, en los campos, han venido buenas semillas, pero también han venido malas semillas. Y conseguimos que los campos han sido minados. Ahora, la palabra nos dice que debemos tomar las instrucciones.
el Señor nos da instrucciones. Es decir, que antes de tú salir a predicar, tú debes, colócalo ahí, aquí arriba, en el mesón. Antes de usted salir a predicar, usted debe ser instruido. Usted debe ser instruido. Usted debe recibir instrucciones. Recibir instrucciones. Debe recibir un discipulado. Porque ni a ti ni a mí nos conviene predicar por predicar. Jesucristo dijo: no echéis los santos a los perros, ni las perlas a los cerdos. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 23-24, hablando sobre la instrucción que Dios le da al que siembra una semilla, al que trabaja el campo. Ahora, nosotros estamos ilustrados como sembradores, ¿verdad? Como sembradores. Reparte a 7 y aún a 8. Porque la palabra de Dios desciende del cielo como la lluvia y la nieve que cae a la tierra, que la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra de Dios a quienes Dios se le envíe. Ahora ve esto. Conseguimos que estamos haciendo un trabajo. Pablo dice: si yo siembro entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cego de vosotros lo material. Él estaba sembrando. Él dijo: el labrador, para participar del fruto, primero debe trabajar. Entonces hay que hacer un trabajo. Y si nos llevamos en esta ilustración de que vamos a salir a sembrar la semilla, debemos recibir conocimiento sobre el trabajo que vamos a hacer, para no trabajar en vano, para no cansarnos, para no pasar, como dice los discípulos cuando el Señor apareció: hemos trabajado toda la noche y nada. Porque el Salmo 126, versículos 6 y 7 dice que con lágrimas, con llanto, irá el que lleva la preciosa semilla, pagando un precio. Pero con regocijo él regresará, él volverá trayendo su gavilla. Quiere decir que entonces, si la palabra dice que primeramente se va a sufrir llevando la semilla para sembrarla, se paga un precio. Pero él también dice que va a haber un regocijo, porque va a haber un fruto, va a haber gavilla, va a haber cosecha. Entonces nosotros debemos tener conocimiento sobre el trabajo que vamos a hacer en los campos donde vamos a sembrar, porque Dios nos instruye. Él es el buen maestro que nos instruye, que nos enseña. Y vemos que el Señor vino y enseñó y mandó a ser discípulos y a ser discípulos. Y el Señor le había dicho a ellos: rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En verdad la mies es mucho, los obreros pocos. Por eso el Señor enfoca: vayan a ser discípulos, enséñenle todas las cosas que yo he mandado. Primero Él llamó, Él capacita, lo inviste de poder y luego lo envía a ser discípulo. ¿Para qué? Para que haya más obreros. Para que haya más obreros. Porque había mucho trabajo y eran pocos los obreros. Enseñándole a esos discípulos que llegarían a ser los obreros a hacer el trabajo.
enseñándole sobre el trabajo que se iba a hacer para que no trabajaran en vano. Porque el que labra la tierra con esperanza la labra. Él sufre el trabajo del calor del día, como los obreros de la primera edad, ¿verdad? De la primera hora, de la segunda hora o de la tercera hora, que trabajaron con el calor de ese sol. Entonces se sufre, pero hay una esperanza de cosechar. Entonces no es predicar el evangelio, que muchos vamos a tomar Marcos 16:15 y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, pero hay que saber a dónde tú vas a sembrar. El Señor, cuando los envió, le dijo: mira, no vayáis por camino de gentiles todavía, ni en ciudad de samaritano entréis. Primero ir a la casa perdida, las ovejas perdidas, la casa de Israel. Ahora conseguimos que ese periodo pasó. Ellos le predicaron. Ahora se predica a los gentiles. Se predicó a los gentiles. Ahora, aquí hay algo que hay que entender. El Señor dijo: en cualquier ciudad donde entré y decir paz, sea esta ciudad. En cualquier casa donde entré y decir paz, sea esta casa. Si hubiera hijo de paz en esa casa, en esa ciudad, le recibirán. Y si le reciben, entonces salen los enfermos que estén en esa casa, en esa ciudad. Si le dan algo de comer o de beber, comer y beber lo que le den. Salen todos los enfermos y salir de esa ciudad, habiéndole dejado la bendición y la paz allí. Si no le reciben, entonces salid en medio de ellos, sacudí el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Entonces tenemos que saber a quién le vamos a predicar, porque es el que creyera, el que te cree, el que te recibe o te acepta. Si alguien no te recibe, alguien no te cree, si alguien no te acepta, déjalo pues. No pierdas tu tiempo, no le echemos perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. Porque entonces estaríamos trabajando en vano. Entonces estaríamos sembrando y esa semilla sería una semilla que no llevaría fruto. Ni a 30, ni a 60, ni a 100 por uno. Sería una semilla que no moriría para salir un grano desnudo y mañana crecer. Y tú tener la esperanza, yo tener la esperanza de que eso dará un fruto. Y nos traería regocijo como lo que esperamos. No habrá regocijo, no habrá alegría, gozo, si sembramos semilla en cualquier terreno, si le predicamos, le enseñamos a cualquiera, y si estamos tratando de sembrar una semilla en pedregal. Si discernimos que ahí lo que hay es una piedra, ¿cómo vamos a sembrar en una piedra? Si discernimos que ahí lo que hay son higos, ¿cómo vamos a sembrar en esos higos? Si discernimos que esa semilla está cayendo en la orilla del camino, ¿cómo vamos a sembrar ahí? ¿Cómo vamos a poner esperanza en eso? ¿Cómo vamos a esperar regocijarnos mañana? No verá fruto, no habrá regocijo en esos lugares, en esos tipos de personas. Dios instruye, hermano. El mismo Pablo, cuando predica, Pablo es dirigido por el Señor. Tenemos que aprender a ser dirigidos por el Señor.
Pablo dice la Biblia que pasando, Hechos 16, verso 6, pasando por Frigia, quiso ir, ¿verdad?, a Bitinia. Se lo prohibió el Señor. Por Misia también se lo prohibió. Le prohibió el Señor entrar en Asia. Él quería ir. En vez de tú quieres ir, yo quiero ir. Pero cuando somos dirigidos por el Señor dice no. Él produce un querer, un hacer. Él hace algo. Hay algo que dentro que te dice, quédate quieto. Hasta que se muestre la visión del Macedonio. Vaya allá a ese lugar. Jesucristo mismo dijo en San Juan 5:19 que Él no podía hacer nada al menos que le fuera mostrado por el Padre. Amén. Pedro. ¿Cómo Pedro fue a casa de Cornelio? La Biblia dice que él estaba en Jope, orando en casa de un llamado Simón el curtidor a la orilla del mar. Estaba hospedado allá, estaba predicando por esa zona. Y había unos hermanos con él. Hay que tomar seriamente esto. Los hombres de Dios siempre tenían 1, 2 o 3 con ellos. Entonces Pedro oraba y de repente se le muestra la visión. Pedro, mata y come por 3 veces para dar a entender, convencerlo que era Dios. Repetido. Hasta que escuchó, unos hombres te buscan. Desciende, ve con ellos, yo los envío. Entonces hay que predicar por dirección de Dios, por revelación. Cuando Pablo estuvo en Antioquía de Pisidia, dice que ahí Pablo llevó el mensaje a los judíos, Pablo y Bernabé, y los judíos lo rechazaron. Y Pablo dijo, ciertamente pues a vosotros era primeramente necesario anunciar el mensaje, pero ya que la rechazáis, a los gentiles nos vamos. A los gentiles. Pero no era así cuando Pablo llegó a Berea. A Iconio. Dice la Biblia que aunque tuvo persecución, el Señor apareció. Eso está en Hechos 18:9. Y el Señor apareció aquella noche a Pablo y dijo, Pablo, ten ánimo. Habla y no calle, porque yo tengo mucho pueblo, mucha gente en esta ciudad. ¿Está viendo? Entonces no es salir sin dirección, sin revelación, e ir a predicar a Raimundo y todo el mundo para querer convertirlo a Raquel y todo aquel. No. No convertiremos cerdos en ovejas. No lo convertiremos. Hay que pedir dirección al Señor. Hay que hacer discípulos. Queremos en verdad ganar alma. Primeramente hay que ser un discipulado. Procurar de preparar a alguien, capacitar a alguien para el trabajo. Porque más valen 2 que 1. ¿Es así? Y mayor es la paga de 2 que de 1. Y si uno prevalece contra otro, 2 le van a resistir. Y cordón de 2 dobleces no se parte tan fácilmente. Entonces el trabajo tiene que hacerse así. El mismo Juan el Bautista vino y hizo unos discípulos. Apolo salió a predicar y tenía un poco de hombres con él. Jesucristo vino y empezó a llamar a algunos y a prepararlos. Y luego él le dice, vayan a ser discípulos, pero esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto.
Nosotros estamos en un tiempo tan difícil que necesitamos orar, necesitamos intimidad con Dios, comunión íntima con el Señor, ayunar para pedir dirección al Señor para poder predicar. Y en sí, esto está en misterio. Cuando el Señor habla sobre los pobres y publicanos y rameras que iban delante de los fariseos, de los religiosos, a ellos se le anunciaba el reino de los cielos, a ellos se le daba a conocer, ellos eran los que lo aceptaban, lo recibían. Publicanos, pecadores, para los religiosos esos eran ladrones, porque eran los cobradores de impuestos, de renta, eran puestos por Roma, estaban vinculados al gobierno romano, era a quienes se le daba la contratación o la concesión, la licitación del trabajo para encargarse de cobrar y de recoger todos los impuestos. Y para los religiosos esta gente era ¿qué? Ladrones. Pero Jesucristo dijo, ellos van delante de vosotros, delante de ustedes los religiosos. Tenemos que tener visión a quién predicar, porque Él vino a buscar los vil, los menospreciados. Y oraba un fariseo y un publicano. ¿Es así? Y el fariseo se creía, se proclamaba justo, más el publicano humillado. Porque el que se humilla será exaltado. Tenemos que tener visión a quién predicar. Tenemos que asociarnos con los humildes. Tenemos que ver a aquellos que aceptan, que reciben. Cuando Juan mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Mateo 11. Hacerle saber a Juan lo que estáis viendo, oyendo, y que a los pobres les anunciaba el reino de los cielos. Los publicanos por allá cuando dijeron, protestando contra el Señor, eso está en Mateo 21, 30, 31, por allá en adelante. El Señor habla y le dice, mira, he aquí que los publicanos, las rameras, ven, hermano, ¿a dónde tenemos que predicar? Porque nosotros queremos sembrar, pero el que siembra, siembra con esperanza de mañana traerse una gavilla cargada, porque sabe lo que es trabajar y no recibir nada. Pablo en una oportunidad habla sobre los derechos de un apóstol, los derechos de un predicador, de un enviado, y él habla sobre que el Señor mandó pues que a los que anunciaran el evangelio vivieran del evangelio, porque cuando él lo envía en la misión, él le dijo, no llevéis alforja ni bolsa por el camino, porque el obrero es digno de su alimento, de su comida, de su vestido, de su calzado. Yo sé de qué tenéis necesidad. Y Pablo decía sobre el trabajo, cómo se tenía que hacer. Ahora, Pablo cuando recibe las dádivas de los filipenses, el capítulo 4, verso 17 en adelante, él dice, oh filipenses, en verdad os acordáis de mí. Y yo también estaba solícito de que ustedes hicieran eso. No porque lo necesitaba, porque en verdad he aprendido a vivir, cualquiera que fuera mi necesidad. He aprendido a vivir de toda manera. Sé cómo tener abundancia. Poseerlo todo. Pero también he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi necesidad, teniendo o no teniendo, en abundancia y en escasez. En todo y por todo estoy preparado. Pero Pablo enfoca
que eso era un fruto del trabajo de él. Porque el Señor sabe que todo aquel que es un obrero y trabaja depende de un salario. Quien es soldado a su propia expensa. Quien apacienta ganado y no toma del ganado, come del ganado, se apacienta el ganado, entonces dice que debe comer del ganado, beber leche, comer queso. Entonces hay que hacer un trabajo con entendimiento. No es predicar por predicar, porque tenemos que predicar con entendimiento. Predicar donde veamos mañana un fruto, almas ganadas. Hay un proverbio, el proverbio 11:30 dice que el fruto del justo es vida, árbol de vida. Y el que gana alma es sabio. Estamos procurando ganar un alma. Entonces tomamos que el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo y más unido que propios hermanos. Procuramos ganarnos una persona y ser un amigo de esa persona. Porque ahí dice amigo hasta más unido que propios hermanos. Hablando de amigos, Jesucristo dijo, a vosotros no llamaré más siervos porque los siervos no saben lo que hace su Señor. He llamado amigo porque todas las cosas se le he dado a conocer. Quiere decir que cuando nos ganamos un amigo es porque le declaramos las cosas secretas de Dios, los misterios de Dios, lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dado en misterio, para que vayamos a buscar a aquellos que Él está llamando a que vengan y conozcan su buena voluntad, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores. Entonces debemos ser muy sabios, prudentes para predicar. Si vemos que no nos acepta, no nos recibe, debate, contradice la palabra, tengámoslo a un lado. No es de confianza, porque no se ve el fruto de obediencia, no se ve el fruto de fe, de creer la palabra. Entonces vamos buscando el verdadero, porque ese será aprobado por la palabra. El verdadero es aprobado por la palabra. Al oír cree, obedece y empieza a servir al Señor, se entrega al Señor. Y conseguimos que la iglesia de Macedonia, la que Pablo recibe por revelación, que vaya allá a predicarle, conseguimos en 2 Corintios capítulo 8, ya sabéis la gracia de Dios que le fue dada a la iglesia de Macedonia, que en sus grandes tribulaciones y su profunda pobreza abundó en la abundancia de generosidad. Quiere decir que cuando tú vas a predicar por revelación en un lugar, cuando tú o yo vamos por dirección del Espíritu, por revelación, no por emocionalismo, donde uno quiera, sino donde Él quiera, donde Él nos llama, hermano, ahí hay gracia. Amén. Ahí hay salvación. Gloria, dale un aplauso pues. A su nombre. Ahí hay gracia salvadora. Ahí hay que bendición, porque dice, aún con grandes tribulaciones y profunda pobreza abundó en la abundancia o en generosidad. Y dice Pablo, se entregaron al Señor primeramente y luego a nosotros como los enviados de Dios, y nos pedían que le dejáramos participar en las bendiciones del Señor, sirviéndole a ellos, sirviéndole a los santos.
que le dejaran ser partícipe, cooperando con las necesidades de la iglesia, de los ministros, de Pablo y los que estaban con Pablo. Entonces, mira que cuando uno predica por revelación, va a haber fruto apacible, va a haber regocijo, va a haber, hermano, complacencia. Pablo predica en Colosa, el capítulo 2, verso 5, dice Pablo: me gozo, me regocijo viendo el buen orden entre vosotros. Entonces no es salir emocionado y predicar aquí y allá, no. Yo creo que no hace falta detenerlo en el camino. No hace falta detenerlo en el camino del evangelio, orar, ayunar, pedir dirección para predicar la palabra. Y con buen entendimiento, e invitar, llamar a la fiesta, ¿verdad? E invitar a las bodas, llamar a la fiesta que el Señor tiene. Llamar al Pentecostés, porque el Pentecostés es fiesta, es gozo, es alegría. Pero si alguno se queja, argumenta, le da prioridad a otra cosa que al llamado, que a la invitación, no le da importancia a la palabra, no le da importancia a un culto, a la oración, al canto, a la música, a la adoración, dejémoslo a un lado y sigamos adelante. Porque hay que predicar con entendimiento. La Biblia dice que si canto debo cantar con entendimiento, si predico debo predicar con entendimiento, si oro debo orar con entendimiento. Sabiendo qué estoy predicando, a quién estoy predicando, de qué estoy hablando, dónde estoy sembrando. Yo sembré, Apolo regó. También hay que tomar un equipo. Si yo siembro, ¿quién va a regar? Yo siembro, pero si tengo un Apolo que riegue, riega Apolo, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Y Pablo decía que cuando él recibió la dádiva de los filipenses, Pablo dice que ya habían otros que participaban de esa dádiva. Y si otros participan, quiere decir que otros ya estaban recibiendo fruto del trabajo que Pablo había hecho. Y Pablo dice, si otros tienen derecho, mayor tenemos nosotros. Y no digo así para que se haga así conmigo, sino para que conozcáis, sepáis. Y que cuando tú lo haces, entonces se está anotando a tu cuenta, a tu favor. Entonces conseguimos, hermanos, que en verdad el mismo Jesucristo dijo, no le echéis las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. Yo envío como oveja en medio de lobos. Cuidado de los falsos obreros, de los falsos profetas, de los malos hombres. Así que debemos predicar con mucha prudencia. No hacer un trabajo por hacerlo. Que el que labra la tierra, la labra con esperanza. Que el que ara la tierra, la ara todo el día, ¿verdad? Trabaja en el calor del día. Él hace un trabajo hasta que pone la superficie plana, conforme a lo que va a sembrar, y coloca cada semilla o especie de semilla con entendimiento.
La avena se coloca por el borde, se coloca en hilera, el enero también en el hueco señalado. Sucesivamente tiene que conocer el trabajo. Ahora, predica en tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha el tiempo. Siembra la semilla en la mañana, en la tarde no dejes reposar tu mano, siempre y cuando tú ves y conozca el tiempo. ¿Verdad? Pues como dice el proverbio hablando sobre que tengas cuidado en mirar el estado, como dice, de tus ovejas. Porque la riqueza no durará para siempre. No tengo tantas ovejas, pero si no hay un buen pastor o buenos pastores que cuiden a pacientes, que la lleven a agua de reposo, a pasto fresco, puede ser que cuando usted vaya a ver, las ovejas están enfermas, una peste, un virus, las acabe, las mate. Entonces hay que velar por el estado, la salud de las ovejas. Por eso la Biblia dice que Pablo establecía ancianos en cada ciudad y después envió a Tito y a Timoteo y los puso en lugares de Tesalónica, en Creta, para que en esas zonas se movieran como supervisor de la obra y que corrigieran lo deficiente y que no aceptaran que enseñaran doctrinas diversas. Ve que había un trabajo en equipo, en conjunto. Se establecían ancianos, pastores, cuiden de los rebaños, pero había un supervisor en una zona y había otro llamado Timoteo, otro llamado Tito. Amén. ¿Por qué? Porque había que velar. Porque Pablo dijo: oh Gálatas insensatos, tan pronto os habéis apartado de aquel que os llamó por su gracia para aceptar recibir un evangelio diferente, un mensaje diferente del que habéis sido anunciado entre ustedes, con señales, con prodigios, con milagros. Estoy sorprendido. Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta persuasión no viene de aquel que os llamó, ¿verdad? Entonces no es hacer un trabajo por hacerlo. Hay que sembrar, pero hay que tener a alguien que riegue y hay que tener supervisores. Porque si no, en vano habrás trabajado, en vano habré trabajado. Entonces no va a haber regocijo. No me voy a gozar viendo el buen orden de la doctrina, de lo que yo recibí y yo enseñé. Porque yo enseñé lo que el Señor me reveló. Porque el evangelio que anuncio no lo aprendí ni lo recibí de hombres, sino por revelación. Entonces no puedo yo predicar por predicar. No me conviene. Todo me es lícito, mas todo no me edifica. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Salí a predicar por la calle y predicar a Raimundo y todo el mundo y buscando de convertir a Raquel y todo aquel. No es por emoción, es por dirección del Espíritu. Apliquemos dominio propio al conocimiento. El Señor los instruyó y le dijo: queden hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos salieron a predicar y dice la Biblia con dirección. Eran dirigidos por el Espíritu del Señor. Y dice que entonces ese día Pedro predicó, inspirado por Dios, lleno del Espíritu, como 3,000. Después venía
dice, iba a entrar al templo llamada La Hermosa. Ahí Dios hizo tremendo milagro con el hombre que estaba discapacitado. Conseguimos que entonces el mover de Dios en sus hombres que tienen intimidad, acercamiento, hermano, es sobrenatural. No predicar un evangelio no natural, porque el evangelio es la esperanza de gloria entre los gentiles. Cristo en vosotros. Es algo sobrenatural, es algo que viene del cielo. No es psicología, no es filosofía, no es algo de letras aquí terrenales, no es sabiduría terrenal que alguien puede obtener, es algo, dice, sabiduría espiritual. Es un misterio espiritual que estaba escondido en Dios y Dios lo tiene que revelar a sus santos apóstoles y profetas. Y Él los llama, los capacita, le da un discipulado, los llena y los entrena bien entrenados por el Espíritu y le dice, vayan ahora. Y cuando ellos salen dirigidos por Dios, ellos son dirigidos por el Señor. Entonces Pablo pasaba por Frigia, prohibido. Quiso ir a Misia, prohibido. No se lo permitió el Señor. ¿Qué está pasando, Señor? Quiero ir, pero no puede. ¿Qué está pasando, Señor? Algo le decía a Pablo, no. Pero ¿por qué será, Señor? No quieres que vaya allá. Yo quiero que, hasta que una visión, espérate, yo sé a dónde te voy a mandar. Macedonia. Ajá. Por eso hoy podemos decir nosotros, bueno, el tiempo está muy cerca. Se está acabando todo, tenemos que predicar. Pero ¿a quién se le va a enseñar ciencia? ¿A quién? ¿A quién se le va a enseñar doctrina? ¿A quién? Porque ya Dios ha dado mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ya Dios ha hablado bastante. El evangelio ha sido predicado. Por eso Pablo dice, me gozo. Porque sea por envidia o de buena voluntad, Cristo está siendo anunciado. Por eso dice la Biblia que Elías, capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, había muchas viudas en Israel y Elías fue enviado solamente a la viuda de Sarepta de Sidón. Había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, muchos leprosos en Israel. Pero Eliseo no fue enviado sino a sanar a Naamán el sirio. Eso se llama dirección de Dios. El Señor venía caminando. ¿Verdad que sí? Iba caminando y de repente un hombre llamado Zaqueo, ya el Señor sabía. Y Zaqueo había oído del Señor. Zaqueo era jefe de los publicanos, dice. Capítulo 19 de Lucas. ¿Verdad? El jefe era el que tenía la concepción de había licitado y había ganado la licitación, le habían dado el contrato como jefe de cobrar impuestos. Entonces, el Señor se detuvo y le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que more en tu casa. Se detuvo el Señor, lo mandó bajar porque ahí era que el Señor tenía que ir. Entonces conseguimos que todo tiene que ser dirigido por el Señor. Hermanos, los que son del Señor son dirigidos por Él. El Espíritu produce un querer, un hacer. El Espíritu de Cristo en nosotros nos guiará toda la verdad. San Juan 16:13. Nos enseñará todas las cosas. San Juan 14:26. Yo creo que necesitamos cada día sumergirnos más en el Espíritu. Sumergirnos más en el Espíritu.
Porque hay veces que uno quisiera hablarle a este y al otro, pero el Señor dice, no, ahí no hay nada. No pierdas tu tiempo. Echará la semilla y no va a haber fruto. Hay que preparar el terreno, hay que prepararlo. Es como decir, si tú vas a preparar en un terreno que tú no lo has preparado. El Señor nos enseña en Isaías 5, cuando Él prepara la ladera fértil, la despedrega, saca la maleza, dice que Él hace un trabajo para sembrarla de vides escogidas. Entonces hay que trabajar. Tú no puedes tirar una semilla en cualquier terreno sin conocer el terreno o saber tú que el terreno tiene tal maleza y que esa maleza matará la semilla. Pero hay que desmalezar. Y si vemos cizaña, quitar la cizaña, que es una maleza. Porque la cizaña salió después que se sembró la semilla. Pero si tú ves la cizaña, antes de sembrar la semilla, desmaleza, quita la cizaña, prepara el terreno, haga la tierra. Y si tiene conocimiento que esa tierra está muy cansada, déjala descansar, déjale su tiempo. Y si no, tendrá que hacer un buen trabajo, hay que hacer un esfuerzo, porque hay que meter el espuelón ese que llaman de grande para abajo y sacar la tierra de abajo. Entonces no nos conviene a nosotros sembrar por sembrar, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces nos cansaríamos, entonces no habría regocijo de aquí a un tiempo, esperando tú una cosecha, esperando tú un fruto digno de arrepentimiento de la gente, viendo gente convertida, gente regenerada, gente llevando fruto para el reino de Dios, ganando almas, creciendo el número de los discípulos, creciendo el número del pueblo de Dios, viendo el buen orden. Nunca llegará, porque no hicimos un buen trabajo. Entonces creo que la hora ha llegado. Dice la Biblia que si el filo del hacha se embotare, tendrás que añadir más fuerza. Mas si tú amuelas bien el filo de cualquier herramienta, de la chícora, ¿verdad? De la hoz, del hacha, del machete. Si tú amuelas, afila bien, entonces emplearás menos fuerza. Por eso dice la Biblia que donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Por eso hay que instruir. El Señor instruyó, el Señor discipuló, mandó a discipular. Ahora, en verdad, vemos que el Señor discipuló y escogió a 12 para que quedaran discipulados. Uno de ellos era diablo y tenía que cumplirse la escritura, pero los otros 11 llevaron fruto y el fruto de ellos permaneció. Entonces, cuando uno hace un discipulado, uno también tiene que discernir sobre a quién está dando discipulados, sobre quién está ejerciendo ese poder, esa autoridad de apóstol o de maestro sobre esos alumnos, esos discípulos. Hay que también discernirlo para que entonces en verdad haya fruto y el fruto permanezca, porque si no, no va a permanecer. Ahora, conseguimos que muchos discípulos seguían al Señor, pero el Señor entonces empezó a hablarle un poco más, y ahí se dio cuenta que muchos eran llamados, pocos escogidos. Que muchos querían, pero no tenían. Y como no tenían aún lo que tenían o lo que pensaban tener, les sería quitado. Porque esto es dado a aquel que ya tiene algo elegido dentro. Y ya no volvieron a seguir al Señor, pero caminaron al principio, pero luego tuvieron un límite. Hasta aquí se regresaron. Yo creo que estas cosas quedaron para ejemplo. Quedaron para ejemplo. Hoy tú puedes elevarte a algo superior. Yo puedo elevarme a algo superior. Hacer un trabajo, pero que el trabajo permanezca.
Tenemos que edificar en la roca. Tenemos que enseñar a la gente a que edifique en la roca, a ser un buen discipulado. Para que permanezca el trabajo. Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mas otros están edificando, pero mire bien cómo están sobre edificando en este fundamento. Porque si no mira bien, entonces la obra de cada uno de vosotros que están edificando, predicando, enseñando, discipulando, si no la están haciendo bajo la revelación, porque yo estoy predicando bajo revelación, yo estoy anunciando el evangelio que me fue anunciado, el mensaje que me fue dado por revelación, cuanto le agradó al Padre revelar su Hijo en mí, y yo puse este fundamento, que Jesús es el único fundamento mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otro mediador, y que no hay otro Salvador. Gloria a Dios, 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 a su nombre. Y he dado a conocer esto. Ahora, si ustedes no tienen revelación y pretenden seguir colocando piedra, edificando, enseñando, doctrinando, miren bien, porque la obra de cada uno será aprobada, será puesta a prueba, y la que no pasare la prueba sufrirá una gran pérdida. Por eso no podemos edificar en cualquier fundamento. No podemos enseñar cualquier mensaje. No nos conviene. Todo nos es lícito, mas todo nos edifica. Programar campañas, eventos, salir a predicar en las calles, hacer eventos en las plazas, sin dirección. Creo que necesitamos concentrarnos bien. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 3 y 4, hablando sobre someter a prueba nuestra propia obra. Examinando nosotros mismos qué estamos predicando, qué estamos enseñando. Porque si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, debe ministrar conforme al don que ha recibido. No sea que estemos fuera del llamado, del ministerio, del don, que de verdad debemos llevarlo para que llevemos fruto. Mire bien, póngase a prueba con la palabra, para que tu alabanza sea por la palabra, tu exaltación, tu aprobación, tu reconocimiento, sea por la palabra, y no tengas tú que gloriarte o alabar a otro, o alabanza para otro, respecto a otro, sino que tú veas que la palabra misma te aprobó, y que fuiste puesto a prueba, y que tu ministerio fue probado en diversas pruebas, en persecuciones, vituperio, en naufragio, en ayuno, en desvelo, en oración, en hambre, en desnudez, en azote, en cárceles. ¿Ves? Que tú o yo llevemos las marcas del Señor en el llamado, en la experiencia, en lo sobrenatural, en que Dios se acercó, en que Dios nos ministró, en que experimentamos que verdaderamente tenemos un llamado para ejercer en algunos de los oficios, los ministerios, que verdaderamente Dios nos llamó y nos encomendó una comisión para ejercer en algunos de los oficios, algunos de los cargos ministeriales, y que lo estoy haciendo, y que lo estoy haciendo bien, con prudencia, y que estoy en la pisada de los apóstoles y los profetas, que estoy en la doctrina de los santos apóstoles y profetas del Señor, que estoy en el fundamento de ellos, que estoy bautizando como ellos bautizaron, que he creído como ellos creyeron, que he creído lo que ellos creyeron, que me ha sido revelado lo que les fue revelado a ellos.
Entonces póngase a prueba. Pasemos por la palabra. Seamos aprobados por la palabra. Que veamos que estamos edificando en la roca, en la palabra. Bajo esa palabra que es revelada por el Espíritu. Como fue para ellos. Hoy que veamos que también ha sido para nosotros. En el mismo fundamento. Que el Evangelio es por revelación. Que esto no es de hombre. Que esto no lo da hombre. Amén. Hermano, ¿para qué? Para traer la gavilla con alegría, para que haya fruto. Porque sabe lo que es trabajar y trabajar y no tener nada. No cosechar nada. ¿Sabe lo que es pasar años trabajando y no recibir un fruto? Pablo dijo que se contentaba a cualquiera que fuera su circunstancia. Pero Pablo dijo que nadie tampoco le quitaría, como dice, mi derecho en aquellas regiones. Voy a gozar de mi derecho. No tengo derecho de esto. Lo he sufrido, he soportado para dar ejemplo. Pero dijo Pablo, pero viene el tiempo en que tomaré mi derecho. ¿Ah? Entonces vemos allí pues que verdaderamente Dios ha querido que a los que Él envía y aprueba en el mensaje que Él le da, tengan regocijo al cosechar una buena cosecha, a cegar los campos, gavillas que le traen alegría y gozo, fruto. Eso es justo, eso es justicia. Por eso, prediquemos con entendimiento, oremos con entendimiento. Hagamos un trabajo, hermano, con la revelación que el Espíritu nos da en la palabra. Y de cierto que entonces usted no desmayará. Su ánimo no se va a cansar. Amén. Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor, pues. Gloria a Dios. A su nombre. Que esta palabra edifique su vida. Que esta palabra hoy haya sido una vez más una revelación para usted. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Levantemos las manos al cielo para darle gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra.